A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Insistiré en la mascarilla. Portar la mascarilla es indispensable. Hay algunas noticias, algunas casas de salud que dicen sus facultativos de que en las últimas horas hay pacientes en espera, en UCIs, con síntomas, de lo que ya casi era un tema que se estaba superando. Se habla de una variante en Sudáfrica, que hay varios opiniones y varias noticias también en el sentido de que cuáles son sus características. No hay nada todavía preciso de la Organización Mundial de la Salud, pero de todas maneras en el Ecuador hemos vivido un temporal de sucesivos feriados. Se vienen fiestas de fin de año, fiestas en la ciudad capital, fiestas en algunas provincias del país, así que estas aglomeraciones un poco como que han estado de moda y con mayor razón. Usemos la mascarilla, mantengamos el distanciamiento, lavémonos las manos, tomemos todo tipo de precauciones. El secretario general de la Asamblea notificó al presidente de la República con la certificación de que el proyecto de ley tributario enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente no ha sido ni aprobado ni negado. Dos mociones, las dos no tuvieron los votos, de suerte que esto ocurrió el día viernes. Está certificado por el actuario que da fe. No fue aprobado, no fue negado. El artículo 140 de la Constitución dice que es obligación de los legisladores aprobar, reformar o negar. Claro, la reforma implica que tiene que terminar con la aprobación o con la negación. Y el Ejecutivo, por supuesto, tiene la facultad, en su condición de colegislador, de ponerle ejecútese a la ley o vetarla. Pero, ¿qué pasa cuando la Asamblea no aprueba ni niega una ley? Es como no haberla tratado. Así de sencillo. Por eso es que el legislador, no este de Montecristi, no, este es un asunto de varias constituciones y además en forma comparativa con otros países del planeta, porque no creo que se les va a ocurrir que en Montecristi se idearon esto de el ejecútese, pero además esto de que entre en vigencia por Ministerio de la Ley. Parece que no es muy difícil entender este asunto. Se ha de entender que si una asamblea logra o define o decide atrincherarse y no dar paso a una ley económica urgente, porque esa es una muy particular disposición que le da al presidente de la República la opción de pedir que en 30 días traten un proyecto y lo aprueben o lo nieguen, en 30 días, en un mes. Parecería que es mucho tiempo. ¿Por qué en 30 días? Bueno,
porque seguramente tratándose de un proyecto económico urgente, deben pedir informes pues, a los ministerios correspondientes de los ingresos, de los egresos, de las cuentas por pagar, del servicio de la deuda, que tiene que ver con el comportamiento y factores exógenos como por ejemplo el precio del petróleo, que hasta hace pocos días teníamos buenas noticias, pero con los últimos acontecimientos que están en los medios de comunicación de lo que ocurre en Sudáfrica, como que el efecto se repite, pues el precio del petróleo comienza en su tendencia a la baja, por obvias razones. No se necesita ser petrolero, ni hacerse el petrolero, que es peor, porque hay gente que son expertos petroleros y terminan en todólogos. Entonces se ha de entender que la gente vuelve a tomar precauciones, no viaja, es decir, consume menos energía. Volviendo al tema del proyecto de ley, que es materia de este comentario, que no tenemos por qué escatimar minutos para tratar de explicarnos en esta especie de punto de vista que ustedes, estoy absolutamente seguro, lo conocen y se dan cuenta de las opiniones que salen desde la Asamblea y ciertamente unas las califican de una manera, otras de otra manera, y por supuesto los chiflados también, pues, porque y sí hay, pues, claro, hay algunos espontáneos que estuvieron con el correísmo que este momento están poniendo distancia y dicen que les vaya bonito. Por una ley o por un proyecto como este es tan débil que pueden levantar el vuelo después de haberle hecho el juego a esta banda de pillastres. No hay presentación, no hay justificación. Entonces la Asamblea, que amenazó con usar un artificio que no le está permitido. ¿Cuál era el artificio? Vamos a archivar la ley. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Pues si tienen los votos. Porque entre las sumas y restas frente a un bloque de 12 asambleístas que en forma misteriosa tiene el gobierno, porque la lista del presidente sacó 10 asambleístas menos que los aliados. Yo no he visto. Nunca se ha visto eso. Pero bueno, 12 asambleístas tiene el gobierno. Algunos independientes que votan con el gobierno, pero que a la hora de votar también ponen ciertos reparos. No reparos técnicos. Reparos, tampoco debería decirlo, políticos. La política es otra cosa, es otro nivel. Demanda primero un manejo verbal para hacerse entender y además para representar bien a sus representados. Habían casi una guerra, repetían amenazas, se rasgaban las vestiduras, que como al pobre pueblo tenían que hacerle eso, casi dejando o pretendiendo llegar a convencer de que el gobierno de malo quiere tomar decisiones en cuanto al tema impuestos. Sí, solo porque es un insensato. Sí, porque es un perverso. Porque quiere desquitarse de alguien. ¿A quién se le puede ocurrir que esa es la premisa? Eso no existe. Por eso es que eso de decir nosotros siempre hemos estado contra los impuestos, esa es una chifladura. Porque no es que a los impuestos se los genera para hacerle daño a alguien en particular, no. Porque vayan a ver cuántos alcaldes han bajado impuestos en los últimos 30 años. Ni el modelo exitoso lo ha logrado, pues. Entonces, la pregunta es,
¿por qué si tanto querían archivarla la ley? Suena eso bien para algunos que hacen buen negocio de esto. Buen negocio piensan que hacen convenciendo a la gente que son sus defensores. Era que lo archiven, pues. Entonces, claro, seguramente el decreto está firmado, que a juicio del presidente se van a su casa. Pero también hay voces que he escuchado en el sentido de que no lo hicieron, porque además tienen rabo de paja y evidentemente son vulnerables a la investigación. Entonces dijeron, no, a ver, no importa que mañana lleguen a elucubrar en el sentido de que hemos hecho un pacto. Total, como nosotros ya somos conocidos como ampones, al que le podemos hacer daño es al gobierno. ¿Cómo puede transar el presidente de la República con esta banda? No es ese el punto. El gobierno presentó su proyecto. En opinión, esa es una opinión que la estoy haciendo conocer, porque yo puedo estar equivocado. El gobierno presenta su proyecto. Seguramente los ministros, la ministra de Gobierno, los subsecretarios, tomaron contacto con todos los legisladores. Bueno, ese es su papel, pues. ¿Quién sabe si a lo mejor el propio presidente? Bueno, ese es su papel, pues, de tomar contacto con las personas que tienen que decidir con su voto la aprobación de una ley, seguramente. Pero también creería de que en la conversación puede estar no una advertencia, puede estar un recordatorio, ¿no? Puede estar un recordatorio. Por ejemplo, como este. El país está este momento en una relación que ha sido por muchos, no solo dentro del país, en otros países también, ha sido analizada como exitosa, una buena relación con los multilaterales de crédito y particularmente el Fondo Monetario, el Banco Mundial. El Fondo Monetario tenía que entregarle $1,000 millones por su condición de socio al Ecuador y se demoró nada en entregarle el dinero. Pero aparte de eso, los créditos durante todo este tiempo para pagarles el sueldo a los asambleístas. Yo no digo que esté mal que les paguen, para pagarles a todos, para pagar cuentas que estaban por cobrarles, para comprar las vacunas, para todo. Pero además, en ese entendimiento, tiene entre sus planes con el apoyo del Fondo Monetario y la apertura, ¿no? Y la apertura para proveer de recursos, un capítulo muy importante que los escucho a muchos decir, ¿qué fue pues de los 30 años plazo y 1% de intereses? Bueno, ya viene pues. Y ahora con la ley tiene que venir porque eso ha ratificado el presidente de la República. Esto ocurrido el día viernes, donde se veían la cara, ¿no? Y se abstuvieron de votar. ¿Por qué no votaron para negar la ley? ¿Por qué? Por ahí alguien dijo que no votaban porque en el ADN de la banda está el subir impuestos. Sí, pero cuando ellos los van a administrar y se los van a robar, pues, y van a pagar coimas. Pero eso que no es una conducta, no por definición ni ideológica ni nada, sino es cuánto ingresa a las cajas, a las arcas del Estado para ir llevando, nada más, y para llevar bastante. Entonces, no, pues, el hecho es que ellos no querían, ellos querían forzar el tema, no querían estar en lo que dice la ley, la Constitución, o el mandato que está establecido en la Constitución
que tienen del pueblo al haber sido electos asambleístas. ¿Saben qué tienen que hacer ustedes? Legislar. Y vean ustedes que legislar significa votar a favor de un proyecto, de un texto, aprobarlo. También es parte de la legislación el debate, es decir, que en el pleno debatir y pronunciarse por las dos opciones que tiene, eso es legislación, pues. Pero ocurre que se negaron a legislar, se negaron, es decir, usaron el equivalente a estar ausentes, porque abstención es eso, estar ausentes de la sala. Yo no creo que a nadie vería mal el que no les paguen el sueldo equivalente a ese día o les deduzcan el monto correspondiente al día de esa sesión, pues. Pero claro, pues, no estuvieron ahí. Abstenerse es no estar, punto. Así que se negaron a cumplir con la obligación. Y no se me escapa de la mente la opción o la posibilidad que con la abstención que abría las puertas de par en par para que entre por ministerio de la ley, el proyecto podía haber sido más o menos parecido a esa catástrofe, a esa actitud criminal en potencia cuando se desató esto del SIDA y algunos tipos que se suponía que se contagiaron invadían las discotecas sacándose sangre y poniéndole a la gente al descuido para que se contagie. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Sí recuerdan? Es un tema comparativo, ¿no? ¿Será que pueden decir algunos, a ver, yo no me meto porque como me están esperando en la Contraloría y en la Fiscalía, si yo voto por una opción que no está prevista en la Constitución, a lo mejor va a definir el presidente de la República a su juicio, como dice el artículo 148, de que me he abrogado funciones y me va a mandar a la casa. Y recién vamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Recién 7 meses. Yo no me voy. No me voy. Así que yo desaparezco. Pero dejo diciendo, me abstengo. La abstención no debería ser un recurso en la función legislativa como no lo era de conformidad con la ley de elecciones. Estoy hablando de la ley de elecciones, no de este pomposo código orgánico de la democracia. La ley de elecciones prohibía a los vocales la abstención. ¿Cómo? Pero es que es obvio, ¿cómo puede decir un vocal no estoy aquí? Y como tal no voto, no estoy aquí, soy invisible. No debería existir el recurso de la abstención. Debería reformarse la ley legislativa. No puede abstenerse un legislador. Vota a favor, vota en contra. Punto. ¿Cómo así, pues? Que yo estoy aquí y no estoy, y no voto, y páguenme. ¿Desde cuándo, pues? Así que decidieron declararse invisibles con algo que se llama abstención. Abstención. Y todavía, con ese aquí cuero duro, equivalente a la suela. En mi tierra hay un término usado cuando alguien se pasa de sinvergüenzón. Lo recuerdo desde la niñez. ¿Qué suela? No seas suela, pues. ¿Cómo es que vienes a pararte aquí en la esquina? Si todo el mundo sabe en lo que andas, no seas suela. Así que, ¿qué suelas, no? ¿Qué suelas?
se abstienen. Es decir, están ahí, pero dicen por la abstención. No, tenían que irse. Tenían que no llegar. Porque el plan era ese, no votar ni a favor ni en contra. Porque finalmente ese es un recurso. Porque si votaban en contra, ¿no? Bueno, buscaba registrado, pero a lo mejor tenían un cálculo que no les alcanzaba los votos para negarlo y que el rato de la hora se les podían descarriar algunos y podían hacer unos cambios y aprobaban por ahí un texto equivalente a un mamotreto, pero claro, el presidente de la República tenía la opción de un veto parcial y de aclarar los términos en que estaba el proyecto original y que habían sido modificados no en la forma sino en el fondo, y para lo que necesitaban 90 votos para insistir. Bueno, ya lo hicieron pues. El secretario de la Asamblea le notificó, certificándole al gobierno de que no fue tratado el proyecto. Así que inmediatamente el presidente de la República ha puesto el decreto ordenando se publique, más allá de que la publicación no impide de que surta efecto y se convierta en ley en forma inmediata. No sé si se han dado cuenta estos personajes, se han dado cuenta que hubieron varios criterios respecto de los montos para cobrar los impuestos, respecto de las deducciones. Y ahora entra el proyecto exactamente en vigencia como fue enviado. Y esa discusión no sirvió porque pueden haber habido buenos criterios. ¿Quién sabe si el gobierno el gobierno nacional presenta un proyecto tomando o recogiendo algunos textos que pueden ser importantes y los termina de planchar? Porque les envía por la vía ordinaria. Y ahí estén unos 3 años o 2, pues todo el tiempo que se les ocurra, ¿no? No tienen presentación, se negaron a legislar. Y la negativa a legislar, si siguen en su plan, bien podría ser algo así como el abandono a cumplir con su obligación. Claro, no están facultados para abandonar las sesiones. Y peor, abandonarlas cuando el resultado es que entre en vigencia un proyecto de ley económico urgente. Otra no les pasa, porque, y con esto termino, se les ocurre una imbecilidad que dice que van a ir a la Corte Constitucional a demandar la inconstitucionalidad. ¿Y qué les va a decir? Demandamos la inconstitucionalidad porque ni aprobamos ni negamos. Y lo que queríamos era el archivo. Banda de, ¿saben de qué? De lo que son. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.